Hello. Muchas gracias, Pastor David, por el privilegio, por el voto de confianza que me ha dado en esta noche. La verdad que más que un privilegio, una responsabilidad, pero aquí estamos. Les confieso que cuando el pastor me dijo de que quería que predicara, que la teología, la teoría no hace, solo hace al estudiante, es la práctica la que hace al maestro. Entonces me comenzaron a temblar los pies, empecé a sudar y fíjese que le soy honesto, tenía miedo de pasar porque tanta gente que me conoce de hace 25 años, y digo, ¿qué dirá la gente? ¿Qué va a decir? Los que me miran en Facebook y digo, y los chistes bueno, quiero decirles de que no es Comedy Central tonight. No vamos a ver chistes ahora. Vamos a hablar la palabra del Señor y como le dije, tenía miedo de pasar, pero de ahí tuve otro miedo. Tuve miedo de no pasar. Porque el miedo de pasar era que el diablo me estaba diciendo de que no tenía que pasar. Pero el miedo de no pasar es el miedo a no obedecer al Señor. Así que aquí estamos con los dos miedos, pero en el nombre del Señor vamos a... Y por cierto, que es bueno, ahorita les digo de qué vamos a hablar. Hermanos, si me haces el favor de poner Mateo 24, del 6 al 7. Este no es el versículo con el que vamos a comenzar, pero quiero ponerlo por unos segundos. Quiero decirles algo. Hemos comenzado el año, hemos comenzado el 2020, el año de la visión del Señor, pero lo hemos comenzado con unas situaciones en el mundo ahorita que tiene a todo el mundo desconcertado. La guerra que se ha dado ahorita, los ataques de Estados Unidos a Irán amenazando a Estados Unidos con lo que va a suceder, tiene al mundo desconcertado, todo el mundo, ¿qué va a pasar? Decían en las noticias de que teníamos no sé cuántos años de no escuchar la palabra Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, ahora las noticias, muchos periódicos, muchos newscasts, ponen los letreros, ¿será esta la Tercera Guerra Mundial? Pero la verdad es de que, como lo dijo el pastor la vez pasada, nadie sabe cuándo va a ser el fin. Este versículo nos da la confianza de que Dios sabe cuándo es el fin, pero esto no es el fin. Hay otra guerra, que esa guerra sí ya fue anunciada. Es una guerra que fue anunciada y que ha estado constantemente en movimiento desde hace 2030 años. Y es esa guerra la que le debe preocupar a la iglesia, es esa guerra la que le debe preocupar a cada uno de nosotros, porque es una guerra personal contra la iglesia y contra cada uno de ustedes. Gracias, mi hermano. Puedes poner, por favor, y si pueden buscar ustedes en sus Biblias, mis hermanos, Efesios, la cita que el pastor dijo, Efesios 6, 10, 13. Eso fue otro sign que Dios me dio cuando me puse ahí, estaba orándole al Señor y el pastor pasó. Yo no le dije al pastor de cuál era la cita de la predicación, pero fue un sign que Dios me dio de que Él quiere que se hable de esto. Ya está ahí. Dice la palabra del Señor así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Repita conmigo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Ahora repite conmigo otra vez. En guerra avisada no mueren soldados. En guerra avisada no mueren soldados. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, entregamos este momento, esta predicación en tus manos, Señor. Desde el primer momento que empecé este sermón, Señor, yo quiero solamente ser un instrumento de ti, Padre. Que sea tu palabra, Señor, por medio de mí, que tu Espíritu Santo hable al pueblo, Señor. Lo que tengas para ellos, Señor, yo te pido,
Simplemente, Señor, que pongas palabras en mi boca que inspiren, que hagan despertar el corazón del pueblo, Señor, que sepan que hay una guerra contra la iglesia, contra cada uno de nosotros, y si no estamos alertas, si no estamos listos para los ataques del enemigo, Señor, nos va a vencer. Padre Celestial, te pido también que abras los corazones de mis hermanos, Señor, que pongas discernimiento, Padre, que abra sus mentes, que abra sus corazones, para que todo lo que se hable en esta noche, Señor, pueda entrar en ellos y pueda hacerlos reflexionar, Señor, y estar alertas. Gracias, Padre, por todo, te lo digo en nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ven en este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia y dice: prepárense, estén firmes, porque la batalla que viene, la batalla que el enemigo está preparando para hacer, viene con todo. Él viene con todo, hermanos. Y esto no debe ser una noticia para nosotros, porque todos nosotros, de una manera u otra, estamos pasando por ataques del enemigo. El enemigo, mire, las guerras son sucias. No hay guerra limpia. Tal vez antes habían guerras limpias, pero ahora las guerras son sucias. Yo estaba leyendo la historia de las guerras y me sorprendió de que up to World War II, hasta la Segunda Guerra Mundial, las guerras se peleaban en un battlefield que es un open battlefield, un campo de batalla, donde un ejército se enfrenta contra el otro y es fuerza contra fuerza, y el que gana es el más fuerte. Así eran las guerras antes. Con mi esposa estábamos viendo una película ¿de quién? Mel Gibson, The Patriot, acerca de la Civil War. Y ahí se mira cómo los dos bandos están el uno con el otro. Y hasta se mira ridículo como unos van con la trompeta y son los primeros que se suenan y caen al suelo. Pero las guerras fueron evolucionando. Después de la Segunda Guerra Mundial, si más no me equivoco, hubo un grupo que se llama el IRA, the Irish Revolutionary Army, donde ellos revolucionaron la guerra y empezaron a ocupar algo que se llama tácticas guerrilleras, las tácticas guerrilleras urbanas, donde el enemigo vio de que había más ventaja de esconderse entre el pueblo, había más ventaja de esconderse entre la gente y atacar al ejército contrincante cuando ellos venían y miraban que era un pueblo, una aldea. Entonces ellos se disfrazaban de personas normales y venían y atacaban. Y funcionó. Funcionó también, que fue un patrón de guerra que se ha venido ocupando desde aquel entonces. Vietnam fue una guerra que también se ocupó tácticas de guerrilla. El Salvador también, Nicaragua, Cuba, fueron guerras. Y Satanás igualmente ha venido evolucionando las guerras contra el pueblo del Señor. ¿Cuánto tengo? Quería rápidamente, hermanos, mi esposa me dijo: esto que escribiste, me dice, está bueno, deberías de ponerlo porque esto es informativo. Yo hice un research es una timeline acerca de cómo Satanás ha venido evolucionando la guerra con la iglesia. Y si me lo permiten, se lo voy a decir. Lo voy a leer rápidamente para no gastar más tiempo en lo que es el sermón, pero aproximadamente desde el año 30-34, cuando Jesús murió, Jesús resucitó, y antes de ascender a los cielos, les dejó un encargo a la iglesia. El Señor le dijo a la iglesia que quería, ¿qué era lo que quería el Señor? La gran comisión, ¿verdad? La gran comisión. El Señor dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese fue el encargo que el Señor le dejó a la iglesia. El diablo, al ver que Jesús, ya no estaba, que ya se iba al cielo, entonces, he targeted the church. El diablo empezó, su mira fue contra la iglesia, porque recuérdense que Satanás primeramente él quería matar al Mesías. Él ocupó primeramente a Herodes cuando el niño todavía no había nacido, y él mandó a Herodes para que matara a todos los niños, para así de esa manera deshacerse de Jesús, pero no pudo, no le salió el plan. Entonces viene el diablo cuando Jesús ya públicamente empieza su ministerio. Satanás empieza nuevamente a querer atacar a Jesús, y lo empieza atacando con los religiosos de la época, con los fariseos, con los escribas, atacándolo, acusándolo de que era un anatema, que era un blasfemo. Entonces Satanás creyó de que cuando iba a matar a Jesús se iba a deshacer del plan perfecto de Dios.
Pero he backfired. Le salió el tiro por atrás, porque al haber muerto el Señor Jesús, se completó el plan perfecto de Dios. Jesús murió, derramó la sangre por cada uno de nosotros. Entonces Satanás obviamente estaba enfurecido. Entonces, si la persona con la que él estaba completamente enfurecido ya no estaba, él iba a atacar a lo que más preciado era para Jesús, lo que es la iglesia. Entonces, en esta timeline, comienza con el año 30-34, después de la crucifixión de Jesucristo. Satanás empieza una guerra contra la iglesia. En el año 34, aproximadamente 36, muere el primer mártir de la iglesia. Se considera de que la guerra que Satanás le hizo a la iglesia comenzó en ese momento. En el momento, bueno, unos teólogos dicen que es en el momento cuando Jesús le dio la gran comisión a la iglesia, otros creen que fue cuando murió el primer mártir de la iglesia. El punto es de que cuando muere Esteban, empieza, hermanos, una persecución tremenda. El propósito del diablo era deshacer o hacer ahuyentar a los discípulos del Señor que estaban en aquel entonces en Jerusalén, y luego lo logró. Acuérdense que Satanás ocupó a Saulo de Tarso como una de las personas más importantes en aquel momento para traer cartas de los principales para poder tener licencia para arrestar a los cristianos y todo eso. Entonces Satanás logró la oportunidad ahí para empezar a perseguirlos y dijo, aquí está el plan perfecto para agarrarlos, ¿no? Pero resulta que al hacer él que los discípulos huyeran, ellos empezaron a esparcir. Unos huyeron para Judea, otros huyeron para Samaria. Y curiosamente en el capítulo de Hechos 9, el que perseguía más a la iglesia, como ustedes saben, Saulo de Tarso, se convierte al cristianismo. Jesús lo llama y lo hace su discípulo. Luego vemos de que lo que quiero que miren es cómo el diablo pone el ataque y Dios ocupa el ataque para beneficio de la iglesia. En el año 37-41, Calígula, emperador de Roma, se declara a sí mismo Dios, con el propósito de que obligara a la iglesia a que lo venerara y lo adorara a él. Como no lo hicieron, continúa la persecución masiva contra los cristianos. En el año 64, Nerón, emperador de Roma, incendia la ciudad y culpa a los cristianos, quienes nuevamente son perseguidos, martirizados y asesinados. En el año 68, Nerón nuevamente mata a Pedro, es martirizado, crucificado, y es crucificado en forma invertida en una cruz. Y se cree que en ese mismo año Nerón mató al apóstol Pablo por decapitación en Roma. Del año 68 al 380, los cristianos siguieron siendo ferozmente perseguidos. Pero lo que Satanás notó es de que entre más los mataba, más se multiplicaban. Entonces, Satanás tenía que buscar una nueva táctica para venir y atacar a la iglesia. Fue en eso de que en el año 380 a Satanás se le ocurrió, y nuevamente, Satanás ocupa tools, a personas, gobiernos, imperios. Nuevamente con el imperio romano, en el año 380, Satanás le ocurre una tremenda idea. En un concilio de Tesalónica, dice, el emperador Teodosio hizo el cristianismo pasó de ser una fe pasó de ser una fe y se convirtió en la religión oficial y universal del imperio romano. Obvio que cuando él hace eso, significa que el gobierno, el imperio tenía el control de la iglesia. Ya no iba a haber más rebellions, ya no iba a haber más gente, porque ellos habían aceptado de que la iglesia la iba a controlar el gobierno. Entonces ya no iba a haber más guerra, no iba a haber disturbios. Y la iglesia tuvo el error, los creyentes de aquella época, acuérdense que ellos estaban siendo perseguidos. Entonces tuvieron ellos el error de aceptar los acuerdos que hizo el imperio romano. Entonces, lo que vino a suceder es de que Satanás enfrió a la iglesia. La fe que tenía en el Señor Jesucristo llegó a pasar de ser una fe a una religión que fue regulada por dogmas y estatutos
que los impuso la Iglesia Católica, a tal grado que en el año 495 el Papa Gelasio Gelasio I, se declara por primera vez el vicario de Cristo, que significa el que hace las veces de Cristo. Un hombre humano diciendo que él tenía el poder de quitar pecado, de hacer lo que tenía que hacer en lugar de Cristo. Nuevamente Satanás deja de perseguir a la iglesia. Desde el 380 hasta el año 1517, la iglesia estaba prácticamente dormant, estaba en coma. El mandato del Señor Jesús de ir a predicar el evangelio a toda criatura ya no era necesario, porque el que no sirviera a la iglesia católica se consideraba un hereje y iba a ser metido a la cárcel o iba a terminar muerto. Entonces no fue hasta el año 1517 que un cura de la orden llamado Martín Lutero comienza la reforma de la iglesia. Y así comienza nuevamente la iglesia como la iglesia protestante. ¿Ustedes creen que el diablo estaba feliz con eso? Nuevamente el diablo, no faltó mucho tiempo, faltaron 20 años cuando la iglesia católica crea algo que se llama la Inquisición Romana, que era nada más y nada menos que la orden de la iglesia católica, de la iglesia de Inglaterra, de la corona de España, de la corona portuguesa, de destruir el protestantismo de cualquier forma en toda Europa. Fue cuando muchas personas que servían al Señor fueron acusados de brujas, de herejes. Cualquier persona que tenía cierta dudas en cuanto a la religión católica fueron asesinados, unos fueron quemados en la hoguera, y fue de esa manera como Satanás trató de parar nuevamente la iglesia de Cristo. Fue hasta 1965, por cierto, en el Vaticano, que se volvió a organizar y se dio completamente cancelada la Santa Inquisición. Now, lo que hizo Lutero fue, al organizar la nueva iglesia, el protestantismo, regresó a los creyentes a la palabra del Señor, pero Satanás también estaba, he didn't want it. Satanás no quería que siguiera nuevamente la palabra del Señor verdaderamente siendo predicada como es. Entonces vino Satanás, y en el año 1600 a 1800 Satanás ocupó una nueva táctica. Satanás ocupó algo que le llaman la edad de la iluminación y del razonamiento humano, donde filósofos y científicos inventaron teorías que se centralizaban en el pensamiento liberal. En pocas palabras, estas personas empezaron a decir de que no necesitábamos de la palabra del Señor para saber la verdad o el conocimiento, que simplemente el hombre tenía dentro de su mente el poder de analizar de dónde provenía, para dónde iba. De ahí surgieron filosofías de Benedicto de Spinoza sobre la libertad del intelecto. René Descartes, algunos lo conocen o han escuchado de él, el que dijo yo pienso, por eso existo. Voltaire en Jacques Rousseau, con su filosofía de la razón, se antepone ante la fe. Y de ahí surgieron las diferentes teorías, como la de Charles Darwin acerca de la evolución. Y finalmente Friedrich Nietzsche, quien dijo que Dios había muerto, quien se considera el padre del ateísmo moderno. Como pueden ver, hermanos, Satanás ha venido atacando a la iglesia de una manera increíble. El propósito de Satanás es de que el evangelio no camine, que la iglesia no camine. Entonces, ¿cuál es verdaderamente la forma como la iglesia puede defenderse de esos ataques del enemigo? ¿Cómo podemos nosotros hacer que la iglesia continúe? En estos momentos, muchos de nosotros estamos pensando en el 2020, nuestras metas, nuestros goals, todas las cosas que queremos lograr para nosotros como personas. El mundo de hoy en día está más enfocado en el yo interno, en el desarrollo de las cosas que yo quiero hacer. Eso es lo que le interesa al mundo. A la iglesia no le interesan las almas. Hermano Mario, ¿cuántas personas asisten al evangelismo los domingos? 5 personas, hermano.
A mí personalmente me da vergüenza porque yo no asisto. Y esta predicación me la predico a mí mismo primeramente, porque realmente el Señor Jesús nos encomendó que fuéramos al mundo a traer todo lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Satanás está ganando la guerra. Satanás está ganando la guerra porque la iglesia está enfocada no en las cosas de Dios, está enfocado en las cosas nuestras. El evangelio moderno de hoy en día habla acerca de la prosperidad. No quiero atacar a nadie en personal, pero si usted mira televangelistas, la mayoría de ellos hablan acerca de la prosperidad. Que si usted da tanto, le vamos a dar tanto de regreso. El Señor no se queda con su dinero y el Señor le va a multiplicar tanto. Y es cierto, el Señor multiplica, pero el Señor no quiere que ese sea el centro de nuestra atención. Él quiere ser el centro de nosotros. El Señor quiere ser que nosotros tengamos en nuestro corazón verdaderamente ese deseo de que muchas almas vengan a los pies de Cristo. Yo les pido, mis hermanos, en este momento, de que tomemos conciencia de eso, que las almas se están perdiendo. Las almas se están perdiendo y nosotros estamos tranquilos. Estamos viendo nuestras vidas, nos preocupan nuestros trabajos, nos preocupan cosas verdaderamente materiales y no nos preocupan las cosas espirituales. Yo les pido, mis hermanos, que tomemos conciencia de eso. Que no dejemos que Satanás nos haga caer. Que luchemos para que Satanás no nos gane esta guerra. Una cosa que les quiero decir es de que Jesús se compadece de sus hijos. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros tenemos todas las intenciones de servirle al Señor y fallamos, no crean que el Señor no se compadece de nosotros. Hebreos 4:15 dice que porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Faltando horas para que el Señor Jesús fuera entregado, Jesús estaba más preocupado por sus discípulos. En Lucas 22, del 31 al 32, Jesús se le acerca a Pedro y le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esa es la iglesia, hermanos. Esa es la iglesia. Podemos caer, podemos fallar, pero tenemos que regresar a la iglesia y consolar a los hermanos que todavía están pasando situaciones, fortalezas que el diablo ha puesto, piedra de tropiezo que el diablo ha puesto en ellos. No olvidemos que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y no olvidemos también de que esta guerra ya está ganada. Esa guerra ya se ganó en la cruz del Calvario, hermanos. Esa es una buena noticia que tenemos nosotros los cristianos, que esa guerra ya la ganó el Señor. Dice en Apocalipsis de que el diablo anda, que viene con ira con nosotros porque sabe que el tiempo está corto, él no tiene suficiente tiempo. Y el poco tiempo que tiene lo quiere ocupar para destruir la iglesia, para parar la iglesia de hacer lo que la iglesia hace. Acuérdense que hay el corito que dice: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya. Amén. Solo se detiene para predicar. Amén. Bueno, creo que hasta ahí lo voy a dejar. Solo quiero recordarle, hermanos, de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el Señor nos va a fortalecer
en su fuerza. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por la oportunidad que me diste, Señor, de predicar. Gracias, Señor, por los hermanos que estaban aquí presentes, Señor. Úsalos, Señor. Te pido que tú los bendigas, los guardes, Padre, de regreso a casa, Señor. Y te pido, Padre Celestial, que pueda quedar en ellos la semilla, Señor, de que ese mensaje que tú dejaste, Señor, a la iglesia, ese mandamiento de ir a predicar, Señor, de ganar más almas, de ganarle la guerra al diablo, Señor. Ese es el propósito de la iglesia, Padre. Ese es el propósito, Señor, que nos has dejado, Señor. Que vayamos, Señor, a ganar esas almas, que se las arrebatemos al diablo, Señor. El tiempo está cerca, Señor, de tu venida. Te pido, Señor, que nos abra los ojos, Señor, y que podamos, Padre Celestial, empezar a atacar como hijos tuyos, como el ejército, Señor, de Cristo que somos. Que empecemos a atacar al enemigo, Señor, y no esperar, Señor, a que Él venga y nos ataque, Señor. Padre Celestial, reconocemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Padre. Gracias te doy, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos orando, Padre. Gracias, Señor, por el mensaje de esta noche, por recordarnos una vez más que la guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. La lucha no es contra nuestro vecino, no es contra un familiar, sino es espiritual. Padre, te pedimos de corazón, Señor, que seas tú ayudándonos a salir siempre en victoria, a aprender lo que hay que aprender en las batallas. Pero ahora queremos orar por la bendición más grande, que es tener a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, este es el momento. Dios no lo ha traído por casualidad. Usted no está acá por otra razón más. Cristo lo ha traído porque lo anda buscando desde hace mucho. Si usted no le ha entregado su vida, están nuestros hermanos diáconos pasando para orar con usted y por usted, para que usted pueda entregarle su vida a Cristo. Si no lo ha hecho, póngase de pie. Ahí donde está, reciba a Cristo. No se vaya sin la bendición eterna de que sus pecados sean perdonados. Usted, amigo que está ahí en su casa, si no le ha entregado su vida a Jesús, le voy a pedir que haga esta oración conmigo y que repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, gracias una vez más por el mensaje, por la vida de nuestro hermano Cristian. Oramos, Señor, para que todo lo que hemos recibido en este día, para poder salir de esos problemas al no saber cómo, al saber que las batallas son espirituales. Gracias, Padre amado, por recargar nuestras baterías. Permítenos llegar con bien, poder estar con nuestra familia, Señor, y el miércoles poder estar de regreso en tus casas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, el miércoles estudio bíblico, la segunda parte. Recuerde las 70 semanas de Daniel. Y por favor, iglesia, tenga cuidado, ya comenzó a caer nieve. No salga rápido, no salga corriendo, porque ya sabe lo que va a pasar. Bendiciones.